bien, ahí estamos, hemos vuelto y ahora estamos con Carlos Galdós, que es un showman, es un coach. Ahora, ¿cómo te podemos definir? Yo te decía ahora en el bloque que he estado revisando tus contenidos en TikTok y veía pues que estabas en un plan así, más bien de coach, y dabas unas ideas interesantes que son de tu propia experiencia, pero que al final resultan instructivas. ¿Cómo así ha sido del humor a esta nueva faceta? ¿Qué ha pasado? Gracias por la pregunta. Mira, yo soy un comediante, Ajá. ¿correcto? Soy un comunicador que he utilizado la comedia como herramienta siempre. Ajá. Y lo que creo que está pasando con este espectáculo, con el auxilio Tengo un hijo adolescente, es que he encontrado usar el humor como vehículo para decir cosas que a mí me están ocurriendo como padre. Ya. Pero además he recopilado mucha información y ahí es donde entra mi rol de comunicador, ¿correcto? Y claro, en el carrito del humor llegan muy bien al público, ¿no? Me da risa porque me dicen, bueno, y me ponen en ese rubro de coach, digamos que no soy, ni pretendo serlo tampoco, pero de eso va el show. Yo lo que cuento es la adolescencia de mi hija mayor, Ya. que ya tiene casi 17, cómo impactó eso en mi vida y cuento mis sesiones de terapia con mi psicoanalista, quien me acompañó mucho para Entenderla. entender Claro. este momento tan maravilloso. Claro. Y además de ahí ya vino lo mío, ¿no? Como leí un ¿Y montón. tú le recomiendas a la de gente en TikTok que no vaya con sus hijos al circo? Porque eso es como que ya... No, para que vayan a mi show. Para que vayan a tu show, pero tiene algo de sentido porque en verdad, y eso seguramente te ha confrontado a ti, los nuevos tiempos tienes a un adolescente que a veces ha madurado más que lo que Seguro. tú cuando eras, o Tiene nosotros mucho- cuando éramos adolescentes. Es gente mucho más Mucho rápida. más nivel de conciencia, ¿no? Exactamente, Mucha más ¿no? conciencia. Entonces es más difícil pues gestionarlos. Sí, yo lo que encuentro en el show es que lo que me fascina es ver a los papás y a los hijos en un espacio de encuentro, que eso es muy difícil con un adolescente, Claro. ¿correcto? Porque claro, desde el humor estoy contando cosas que pasan a los adolescentes, ellos se ríen porque se ven ahí en el escenario, y también cosas que vivimos los padres. Entonces, claro, este juego de miradas que hay, oye, eso me pasa a mí, eso te pasa a ti, y al final, o entre momento y momento, situación que narro, yo cuento un poco qué hice yo desde la asesoría, ¿no? No es que yo sea un iluminado, sino... Y ahí y la gente le hace cierto sentido lo que cuento. Además, tú sabes que yo me preocupé mucho de querer entender qué pasaba por el cerebro de mi hija. De un adolescente. Entonces, hablé hasta con neurólogos. Ya. El tema de la adolescencia, y esto es tal cual, se les ha apagado un lado del cerebro. El lado que los vincula con sus papás, con su mamá y su papá. Y se les enciende el lado que los vincula al mundo entero. Eso es real, esto no es una forma de Claro. decirlo. Claro. Y eso nos cuesta mucho a los papás. Seguramente tú también te acordarás de cuando eras adolescente, ¿no? O sea, la Totalmente. adolescencia es la edad de la rebeldía y... Necesaria. Necesaria porque, entre otras cosas, justamente estás generando tu propia personalidad. Eso Ahora, es. en estos tiempos, yo lo que creo es que a veces también encontramos adolescentes tan maduros que terminan haciéndole coach a su papá. ¿Eso te ha pasado a ti? Mira, me ocurrió hace poco, hace poco no, ahora ha sido hace un mes y medio, en una discusión, estas discusiones típicas de padre e hija, de sales, no sales, donde ahí está el poder de por medio, Ajá. ¿no? Y de pronto, en el momento le digo, no quiero que salgas, no. Y me dijo, ¿pero por qué? Y ya estábamos a los gritos, ¿no? Y en ese momento, o sea, algo entró en mi cerebro, se me activó el wifi y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy desde el lado del papá, de no, porque yo... Y eso no funciona, no sirve, no es real. Y dije, porque tengo miedo, Valentina. Valentina se llama mi hija. Porque tengo miedo. Y fue como un momento, nos miramos, me miró, me dijo, ¿miedo a qué? Miedo a la calle, mi amor. Miedo a que te pase esto. Y me dijo, ella me tiró un centro maravilloso. Me dijo, bueno, entonces enséñame. Y ahí logro entender, y yo tomo eso también como moraleja en el show, porque digo, los adolescentes lo que necesitan, lo que requieren es que los acompañemos, ¿correcto?
que seamos los entrenadores de la vida de nuestros hijos. Ese es el rol de uno. Yo soy el entrenador de la vida de mis hijos. Claro, y a veces también pasa que hay que tener cierta humildad desde el rol del padre para aceptar justamente que tus hijos... Que tienes miedo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿no? Imagínate, antes, no sé, pues nuestros papás, que iban a decir esas cosas, ¿no? Eran casi perfectos. Claro. Hoy día verte en tu lado vulnerable ayuda mucho más a conectar con tu hijo adolescente porque él también es muy vulnerable. Totalmente. Están en un periodo, además, donde no entienden qué les está pasando, qué están sintiendo. Tienen muchos elementos distractores. Comienzan, además, a sentir cosas maravillosas como, por ejemplo, la valoración. O sea, comienzan a ser elegidos por quienes son, no necesariamente por su tribu, ¿no? Papá, mamá, la familia, sino en el mundo externo, en el exterior. Claro. Entonces, es un momento, son 5 años en los que están bajando un archivo. ¿Viste? Cuando bajas una actualización en la compu, están actualizando su info y no pueden operar. Así es. Y tú has entrado a este mundo de las redes sociales justamente por eso, porque una de las cosas que está marcando mucho a la adolescencia de estos tiempos son las interacciones en el TikTok, en el Instagram y todo lo que eso implica. ¿De eso también hablas en tu show? Sí, de hecho, el show lo divido en varios momentos. Ya. Donde cuento, por ejemplo, hablo de las batallas que hay que perder como padres. Mis papás, a veces nos enfrascamos en un solo de guerras en la casa innecesarias. Hay un tramo en el que hablo sobre cómo comunicarnos con nuestros hijos. Ahí entra mi rol de comunicador, ¿no? Todo lo que estudié en la universidad, qué sé yo. Cómo hacerlo efectivamente. Hay varios momentos. Y también hablo de las redes, que es ahí venía tu pregunta. Y es que esta mirada que tenemos los papás de las redes, que los chicos se están enviciando, son unos viciosos, no lo son. Es una competencia desigual. ¿Ya? Cada vez que tu hijo está encerrado en su cuarto frente a una pantalla, él está compitiendo contra 5.000 ingenieros de sistemas que están haciendo todo lo necesario para generar algoritmos que se los coman. Y eso es lo que les está pasando. Entonces nosotros como papás necesitamos hacer todo lo necesario para que el mundo exterior, fuera del cuarto, sea lo suficientemente apetitoso como para que, aunque sea, asomen un ratito. Exactamente. ¿No? Así es, y es una realidad eso es cierta, ¿no? Y es una realidad que hoy los acompaña, innegable, no podemos pelearnos con ella, y hay que enseñarles a vivir, a convivir con ello. Pero la mirada de los papás, creo yo, nuestra mirada tiene que ser más certera, ¿no? Más asertiva, en tanto y en cuanto, repito, no es que se esté enviciando, no se está enviciando, está siendo capturado obviamente por un algoritmo. Pero también está aprendiendo a socializar de esa manera y bueno, tú lo haces a través de TikTok, totalmente, ¿no? Has aprendido también esa lógica. Bueno, yo estoy en las redes porque es como en nuestra época que eran las páginas blancas. O sea, tenemos que estar en las redes. Bueno, estaba el SMS, ¿no? Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa, ¿no? Claro. ¿Y qué ha sido lo más difícil en este proceso de encontrarte con un adolescente, ¿no? Porque están las peleas, está el hecho de entender que tu hijo es alguien absolutamente distinto a ti. Eso es lo más difícil. Y que no es una extensión tuya, ¿no? Porque ahí viene todo un problema de los padres de que creen que es como yo. Ay, mira cómo se parece a mí. Buscan estas cuestiones. Y yo comienzo el show preguntando quiénes sintieron que han fracasado como padres. Y tú ves que toda la platea levanta la mano, comenzando por mí, ¿no? Porque ahí está esta sensación de ¿qué hice mal? Porque claro, la adolescencia no te avisa, no te manda un correo electrónico, dice dentro de 2 horas y 3 días seré un adolescente. Y de pronto, de un día a otro, están molestos, sienten asco por ti, esta cosa de es real, ¿correcto? Su cerebro les manda esas órdenes para que tomen distancia de nosotros, distancia necesaria. Y eso fue para mí lo más difícil. Entender que no había fracasado como padre y que lo que necesitaba de ahí en adelante es entender que lo que se me estaba presentando es el primer checklist. ¿Qué hice de 0 a 11 años y cómo lo hice? Y a partir de eso ajustar algunas cosas y acompañar, ¿no? Claro, porque en psicología hay esta cuestión del nido vacío que se produce ya cuando los hijos se hicieron independientes. Correcto. Pero hoy día se están haciendo independientes más rápido. Maravilla, tienes que prepararte para que te digan ya chao. En realidad, rápido. Yo creo que los padres necesitamos entender, anclar que
el ejercicio de crianza, de educación, de acompañamiento, pasa por, voy a hacer todo lo necesario, darte muchas armas para que seas libre. ¿Cómo te enseño libertad? ¿Cómo te enseño a moverte en el mundo? Así es. Y eso significa, y tú dices, ¿y qué te califica, no? Como positivo, cada vez que tú puedes dar un paso atrás. De eso va la vida, ¿no? Doy un paso atrás, ya no, o sea, no me haces siempre, te casas y vas a voltear a, mami, ¿qué hago? Papi, ¿qué hago? Claro. Un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás. Y estar ahí siempre para esa llamada en la que habla ya la experiencia del adulto, ¿no? Sí, sí. Y tú además en este videito que compartes en TikTok dices, les instas a los padres de adolescentes a que no tiren la toalla, porque a veces aburre. Bueno, de hecho, eso parte de mi experiencia, sí. Hay un momento, por ejemplo, yo tengo la dinámica de, yo soy divorciado, ¿correcto? Entonces, claro, no vivo con mis hijos, pero, sin embargo, tengo unos días donde para mí son religiosos, o sea, lluevo, truene, así se desclave Cristo de la cruz, y yo voy a recoger a mi hija del colegio 2 veces por semana, por decirte, ¿no? En algún momento yo me sentí y dije, bueno, ¿para qué voy? Soy el Jaime. No me habla. Ni bien sube al auto, está con los audífonos, no me mira, no, hola mi amor, ¿cómo? Nada. Y entendí que en algún momento ella iba a decirme algo cuando lo necesitara. Que esos espacios que nosotros damos por perdidos, para ellos son espacios seguros, ¿correcto? Así no los estén utilizando. Y de hecho ahí cuento un momento de una conversación muy importante que tuve con mi hija, y además ese fue un insight que me dio mi terapeuta. Me dijo, no, tranquilo, vas a darte cuenta que en ese espacio en algún momento algo te va a decir. No abandones esos espacios, ¿no? Porque además mantenerse en silencio con alguien sin que sea perturbante implica que hay un gran nivel de confianza, ¿no es cierto? Entonces, si un padre no puede estar con su hijo en silencio y eso le genera, está porque están mal, ¿no es cierto? O sea, obviamente, algo está pasando porque claro, el silencio también es una forma de comunicación. Totalmente. ¿No es sí, es tácito. Así es. Y el silencio... Como la música, ¿no? El silencio tiene una comodidad. Sí, claro. Exactamente. El silencio también, en el silencio también deberías estar a gusto. Claro, exactamente. Más sobre todo, ¿no? Porque eventualmente aparecen otras cosas que no se dicen de manera expresa, ¿no? Directa. Correcto. Sí, claro, hay una comunicación ahí no verbal, un gesto, una cara, una manera de sentarse. Te das cuenta, tú conoces a tu gente. ¿Y tú qué crees que piensa la gente cuando te escucha ahora así hablar de esta manera, como un hombre más bien así, medio instructivo, sabio, y ya ¿tú has dejado de lado tu rol más bien del humor? ¿O es un mix? Yo esencialmente, como te digo, soy un comediante, ¿no? Y el show es un show de humor. De humor. Pero con cierta sabiduría, ¿no es cierto? Porque esto que estás mencionando es una sabiduría cotidiana que no siempre es fácil transmitir, ¿no? Y ahí viene tu rol de comunicador. Pues. Yo me estoy permitiendo desnudar algo íntimo, porque estoy contando también como yo me siento. O sea, a ver, yo parto de esta premisa, que para mí no ha sido fácil ser papá, porque yo no he tenido papá. Interesante. Yo conocí a mi papá hace 1 año y medio. ¿Hace 1 año y medio? 15 días antes que muriera. No te creo. En una conversación de 8 minutos, que no fue ni siquiera una conversación, porque era un señor entubado y sabe Dios. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros aprendemos por modelación. Yo ese modelo no lo he tenido. Entonces, mi gran raya en la vida, digamos, fue durante mucho tiempo, ¿cómo hago para ser papá? Y otra pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué se sentirá tener papá? Y esos han sido mis móviles, ¿no? Y desde ahí es que yo digo, yo no sabía ser papá, diseñé el papá ideal para mi hija desde el papá que me hubiera gustado tener a mí, y cuando llega la adolescencia sentí que había fracasado como padre, ¿me entiendes? Entonces ya comienzo a elaborar. Y a lo mejor, como te digo, poner esto sobre un escenario, sobre la mesa. Hay mucha gente que se va a identificar, ¿no es cierto? Porque nadie es perfecto y seguramente el rol de la paternidad y la maternidad es además un rol socialmente muy sobrevalorado. Totalmente. ¿No? Si no eres papá, no eres nadie. Si no eres mamá, peor, ¿no? Entonces, en verdad, hay una sobrevalorización muy fuerte. Llevando la peor carga a la mujer.
Exacto, ¿no? O sea, de todas maneras. De todas maneras. Entonces, en verdad, también hay que ponerle un poco de cable a tierra Sí. y explicar que es un proceso en el que ambas partes crecen, ¿no? Hay varios cables a tierra que yo pongo en el show. Uno de ellos, por ejemplo, estos conceptos tan confundidos, ¿no? Yo soy el amigo de mis hijos. Y yo no soy amigo de mis hijos. Porque si yo soy el amigo de mis hijos, los estoy dejando huérfanos. Yo soy el padre de mis hijos. Y claro, es incómodo porque ser papá necesariamente es ser incómodo. Es poner límites. El amor es poner límites. Así es. Cualquier vínculo de cualquier índole necesita límites. Sí, pero hay papás que son muy engreidores, ¿no? Y creen que eso es una manera de ser buen papá. Y les facilitan la vida a los hijos Sí. porque justamente lo que tú decías, a veces duele mucho, no quiero que sufras y entonces vivo por ti. O quiero ser el papá siempre elegible. ¿Correcto? No quiero Claro. que dejes de elegirme. Peor, ¿no? Entonces ahí el mambo es del papá, digamos, Así señor, vaya al es, psiquiatra, por favor, así es. que es lo que yo hice. Qué bien que lo Señor, dices, vaya y qué bien que lo trátese. dices porque en el fondo hay un gran narcisismo de ese padre que no piensa en su hijo sino en él. Es O hay un una deseo herida, del padre, ¿no? O a lo mejor hay una herida de no ser... Seguro. ¿Cómo hago para ser querido? O sea, ¿sabes qué pasa? Yo he trabajado... Mira, estoy tratando de armar el rompecabezas de esta conversación en cuanto a lo que me dices, que te lo agradezco. Yo creo que lo que he logrado en este show es que pongo sobre la mesa mucho lo que yo he sentido y desde mi herida, que es una herida de abandono, ¿no? Entonces, la pongo mucho en el escenario y desde ahí cuento las cosas de mi vínculo con mi hija, ¿no? Entonces, claro, me ponía a pensar en eso porque sí, yo también he querido ser un padre siempre elegible, ¿no? Así es. Porque, o sea, ámenme, quiéranme. Claro que sí, No es- Carlos, no va de eso. nos tenemos que ir. Ha sido Entiendo. interesantísimo conversar contigo, me pareció muy linda esta otra faceta tuya, así que Gracias. invítanos para verte. Es mañana. A mañana Es mismo. mañana. ¿A Es qué este fin hora? de semana. ¿Dónde? Ajá. Es mañana, pasado y traspasado. Viernes, sábado y domingo en el Teatro Nos, en San Ajá. Isidro. Pueden comprar sus entradas en ticketmaster.p a las 5 de la tarde y 8 de la noche. Pueden ir con sus hijos. Deben ir con de sus eso hijos. va, además. De eso va. Galdós, ¿no dices ninguna mala palabra? Mágicamente no. ¿Lo ves? No hay Te has necesidad. transformado. Todos tenemos derecho a... Seguro. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante, como digo, y bueno, vamos a estar Gracias. ahí viéndote. Así que Gracias a ti. ustedes también los invito a que mañana nos sigan. Va a haber una transmisión muy especial por el Día de la Patria y, ¿verdad? Nos veremos mañana. Así que hasta mañana y, como siempre, si les gustó, un like.